La fe, a menudo, se nos presenta como un acto de rendición ciega, pero para uno de los 12, fue un campo de batalla entre la mente y el milagro. Tomás, el apóstol cuya fama reside en su escepticismo, es en realidad uno de los personajes más humanos y más valientes de todo el Evangelio. Su historia es la de la convicción ganada a través de la experiencia, la de la lealtad que no teme a la pregunta. Antes de ser el apóstol de la duda, Tomás era conocido por un nombre más intrigante, Didymus, la palabra griega para el gemelo. Este apodo, que repite su nombre arameo, Tomás, que también significa gemelo, subraya una dualidad inherente en su ser. ¿Quién era su gemelo? La historia no lo dice, pero la tradición ha sugerido que esa dualidad no era física, sino espiritual, la convivencia de la fe absoluta con la necesidad de la prueba, de la lealtad con el escepticismo. Este hombre de mente pragmática y pensamiento riguroso era todo lo contrario al idealista ciego. Tomás no temía a la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera la búsqueda. Su naturaleza lógica y su profundo coraje son evidentes mucho antes de su famosa duda. De hecho, los evangelios nos revelan primero a un hombre de una fidelidad incondicional, dispuesta al sacrificio máximo. El primer indicio del carácter de Tomás aparece cuando Jesús decide regresar a Judea tras la muerte de Lázaro, a pesar de que las autoridades judías allí habían intentado apedrearle. El riesgo era inmenso. El resto de los discípulos estaban aterrados y advirtieron a Jesús que regresaba a una muerte segura. En ese momento de pánico colectivo, fue Tomás quien rompió el silencio con una frase cargada de resignación y valor: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». Este no es el grito de un fanático, es la voz de un hombre de principios que, al sopesar el riesgo y la lealtad, concluye que el honor de seguir a su maestro supera el miedo a la muerte. Tomás no se engañó sobre las probabilidades, sabía que iban a morir, pero su compromiso era más fuerte que su lógica. Él era leal, pragmático y valiente, la clase de hombre que necesitaba ver el problema para resolverlo, que necesitaba enfrentarse a la muerte para seguir viviendo. Más adelante, en la última cena, justo antes de la pasión, Jesús consuela a sus discípulos, asegurándoles que se va a preparar un lugar para ellos y que ellos conocen el camino. De nuevo, es Tomás quien interrumpe la consolación etérea con la urgencia de la realidad. Él no acepta una promesa vaga. Con la honestidad directa que lo caracterizaba, preguntó: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?». Esta pregunta, lejos de ser ignorante, es fundamental. Expresa la necesidad humana de tener una ruta clara, de entender la lógica detrás del destino. La respuesta de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida», es una de las declaraciones más profundas del cristianismo, y fue provocada directamente por la honestidad incisiva de Tomás. Tomás, el hombre de la lógica, no estaba dispuesto a seguir un camino sin saber su dirección. Estos dos momentos, su disposición a morir y su necesidad de entender, establecen el contexto para el evento que lo definiría. La pasión y la crucifixión destrozaron a los discípulos. El hombre al que Tomás estaba dispuesto a seguir a la muerte, ahora estaba muerto. El Viernes Santo representó el colapso total de su lógica y su esperanza. Y luego, el milagro. La noticia de la resurrección conmocionó a los discípulos. Jesús se apareció a los 10, pues Tomás estaba ausente, probablemente lidiando con su dolor de forma solitaria, un reflejo de su naturaleza independiente. Cuando los 10 le contaron a Tomás lo que habían visto, él no podía aceptar la simple palabra. Para un hombre que había calculado el riesgo de la muerte y había aceptado la realidad de la ejecución, la idea de la resurrección era una violación total de todo lo que la vida le había enseñado. Él había visto a Jesús morir, no podía creer en el testimonio de otros. Su respuesta se convirtió en el grito de la humanidad escéptica a través de los siglos: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». El escepticismo de Tomás no era malicioso, era una demanda de verdad física, de prueba palpable. Él no pedía ver, pedía tocar. La negación de Tomás fue el catalizador que forzó la fe a manifestarse de la manera más tangible posible. Él estaba exigiendo una evidencia que iría más allá de la experiencia personal de cualquier otro apóstol. En esa demanda, Tomás aseguró que la prueba de la resurrección no fuera un simple rumor, sino un hecho verificable y físico que sentaría las bases para la creencia de las generaciones venideras. Su duda, en retrospectiva, no fue una debilidad, sino un servicio fundamental a la historia de la fe. El hombre que había exigido la prueba física para la resurrección se encontró, 8 días después, con el objeto de su duda. Los apóstoles estaban reunidos de nuevo, y esta vez, Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, y el temor era palpable. De repente, Jesús se materializó en medio de ellos. Pero esta aparición no fue una repetición, fue una respuesta directa y personal a la demanda de Tomás.
Sin que nadie se lo dijera, Jesús se dirigió inmediatamente al escéptico. El maestro, con una calma que trascendía el milagro, le extendió la mano y le hizo la invitación que había exigido: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La invitación de Jesús a tocar sus heridas no era una reprimenda, era una manifestación de amor y una condescendencia a la necesidad humana de verificar la verdad. El momento se detuvo. Tomás, el hombre de la lógica de hierro, se enfrentó a la evidencia empírica que había demandado. El texto bíblico no registra si Tomás realmente metió sus dedos en las marcas de los clavos o su mano en la herida del costado, pero el impacto de la invitación fue suficiente. Al ver la realidad de las cicatrices glorificadas, la duda de Tomás se derrumbó por completo. La convicción que surgió de su encuentro fue tan poderosa que produjo la más alta y profunda declaración cristológica jamás hecha por un apóstol. Tomás no solo exclamó «Señor mío», sino que añadió la confesión definitiva «y Dios mío». En esa doble aclamación, el apóstol escéptico reconoció la humanidad crucificada y la divinidad resucitada de Jesús. La duda de Tomás había forzado a la verdad a revelarse en su máxima expresión. La respuesta de Jesús a esta confesión no fue dirigida solo a Tomás, sino a toda la historia. Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta frase es el mandato de la fe para todas las generaciones posteriores. El escepticismo de Tomás, satisfecho por la prueba física, se convirtió en el fundamento de la fe para aquellos que nunca tendrían el privilegio de tocar. Su duda sirvió, irónicamente, para liberar a la fe de la necesidad de la prueba física. La incredulidad de Tomás se transformó en la fe de millones. Tras este encuentro, y la posterior ascensión de Jesús, Tomás fue testigo de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. El hombre que se había ausentado y dudado, ahora estaba lleno de una convicción inquebrantable, listo para llevar esa certeza al resto del mundo. El gemelo escéptico se había unificado en un apóstol con un propósito singular. Llegó el momento de la dispersión apostólica. Según las tradiciones antiguas, los apóstoles se reunieron para sortear las regiones del mundo que cada uno evangelizaría. A Tomás, el hombre de la lealtad absoluta y el escepticismo satisfecho, le correspondió la misión más extensa y desafiante de todas. Mientras otros se quedaron en el Mediterráneo, el lote de Tomás lo envió hacia el lejano oriente, Partía, el antiguo imperio persa, y, lo que es más asombroso, la India. En un mundo donde el viaje era una proeza épica, Tomás estaba destinado a cruzar vastos desiertos, montañas infranqueables y mares desconocidos, llevando el mensaje más allá de las fronteras de cualquier imperio occidental conocido. Este viaje era tan formidable que la tradición nos cuenta que, inicialmente, Tomás se sintió abrumado y dudó de nuevo. La enormidad del desafío, la distancia cultural y geográfica, y la soledad del viaje lo asustaron. El destino de Tomás, según las actas de Tomás, comenzó con un viaje milagroso. Se dice que fue llevado a la India como esclavo de un comerciante, o como arquitecto contratado para el servicio de un rey indio llamado Gondofares. Esta tradición es de una riqueza histórica fascinante, pues sitúa el inicio de su ministerio en el corazón de la India antigua. Tomás, el carpintero y constructor, se presentó ante el rey como un experto arquitecto, un apóstol cuya fe se demostraba tanto en la predicación como en la habilidad manual. El rey le encargó construir un magnífico palacio. Tomás aceptó el dinero, pero lo distribuyó entre los pobres y los enfermos, predicando que el palacio que estaba construyendo era espiritual, no terrenal. Esta acción, que enfureció inicialmente al rey, lo llevó al calabozo, pero finalmente, a través de una serie de milagros y sueños, el rey Gondofares y su familia se convirtieron al cristianismo. Este acto fundacional en la India del Norte no solo demostró el poder de su fe, sino que sentó las bases para una tradición cristiana única, miles de kilómetros alejada de Jerusalén. El escéptico de Galilea se había transformado en el pionero de la fe en el subcontinente indio. La historia de la fe está llena de actos de coraje, pero pocos rivalizan con la audacia de Tomás al dirigirse hacia el este, hacia el corazón del mundo. No hablamos de un viaje a una colonia romana familiar, sino de una travesía que lo llevó más allá de Partía y Persia, a un continente inexplorado, la India. Tras su éxito inicial en el reino de Gondofares, donde el pragmatismo del apóstol se impuso al escepticismo real, el destino de Tomás se centró en la región costera de la India meridional, conocida como la costa de Malabar, el actual estado de Kerala. Esta zona era un centro de comercio vibrante, un cruce de caminos de especias y seda, pero también de filosofías y de dioses. Era la cuna del hinduismo más antiguo y complejo. El cristianismo que Tomás sembró allí no fue un injerto fácil, sino la adaptación milagrosa de un mensaje a una cultura milenaria. Los viajes de Tomás a la India no son solo leyenda,
están respaldados por una tradición oral inquebrantable que data del siglo II, así como por evidencia arqueológica y registros de viajeros posteriores que documentan la existencia de los cristianos de Santo Tomás o Nasranis. Estos cristianos, únicos en el mundo, nunca fueron evangelizados por Europa. Su fe es tan antigua como la Iglesia de Roma o Antioquía. La genialidad de Tomás no residió solo en llegar, sino en entender la estructura social a la que predicaba. En lugar de enfocarse en las clases bajas, como era común en el Mediterráneo, Tomás predicó a las castas más altas, incluyendo a los Nambudir y Brahmins, la élite religiosa e intelectual. Su lógica era simple: si la cúspide de la sociedad aceptaba el mensaje, el resto la seguiría. La tradición registra la conversión de familias nobles y sacerdotales, quienes desmantelaron sus altares védicos y abrazaron la fe del apóstol. Este enfoque audaz le permitió establecer una comunidad con una profunda estructura social y un respeto cultural inmediato, algo que le proporcionó una longevidad increíble. La tradición oral india relata la fundación de las 7 iglesias y media, Esarapallikal, una red de santuarios que cimentó la presencia cristiana en la costa. Entre ellas se encuentran iglesias fundadas en Palayor, Kodungallur y Niranam. Estos lugares no eran templos occidentales, eran comunidades que mantuvieron ritos y costumbres propias, adoptando elementos litúrgicos de Siria Oriental, creando un tapiz cultural único. El cristianismo de Tomás se convirtió en una religión india, con una posición social distinguida, a diferencia de las comunidades minoritarias y perseguidas en el Imperio Romano. La predicación de Tomás en la India no fue solo de palabras, estuvo marcada por la arquitectura y el milagro, algo que resonaba profundamente con el espíritu constructivo que lo había definido. La famosa historia de su encuentro con el rey Gondophares ejemplifica perfectamente su método. Cuando el rey le confió una fortuna para construir un palacio terrenal, Tomás, en lugar de eso, construyó un palacio espiritual al distribuir el dinero entre los pobres. Al encarcelarlo, Tomás utilizó un sueño y un milagro para demostrar que el palacio espiritual existía en el cielo, ganando no solo su libertad, sino la conversión de la realeza. Esta narrativa subraya que para Tomás, el constructor, la verdadera obra no era la piedra y la argamasa, sino el alma. El impacto de Tomás en la cultura india fue profundo. La comunidad que fundó desarrolló una liturgia rica, impregnada de lenguas antiguas, siríaco oriental y costumbres locales. Un símbolo central de esta comunidad es la cruz de Santo Tomás, una cruz de granito en relieve que no muestra a Cristo crucificado, sino floreciendo de la base, simbolizando la vida que surge del sacrificio. Alrededor de ella se encuentra una inscripción en lengua pahlavi, persa antigua, un testimonio de las rutas comerciales y las influencias orientales que conformaron la fe de Tomás. Esta mezcla de culturas es el legado más preciado de Tomás, una fe que fue lo suficientemente flexible para florecer en el jardín del hinduismo sin perder su esencia cristiana. Sin embargo, el destino de Tomás, el hombre de la lógica y la prueba, no podía terminar en la paz de la fundación. A medida que su misión avanzaba hacia el sur y hacia la costa oriental de la India, su predicación se hizo más confrontativa. Su éxito en convertir a miembros de la élite y su desafío directo al panteón hindú y a las prácticas sacerdotales locales encendieron la chispa de la persecución. El escenario de su confrontación final fue Milapore, cerca de la actual Chennai, Madrás. En este punto, Tomás ya no era el arquitecto bienvenido, sino un revolucionario religioso. Se dice que desafió y destruyó un ídolo pagano, lo que selló su destino. Las autoridades locales, incitadas por los sacerdotes del templo, vieron en él una amenaza que debía ser erradicada. El contraste entre su punto de partida y su final es asombroso. El apóstol que dudó de la resurrección ante un grupo de 10 personas en una habitación cerrada en Jerusalén, ahora predicaba con una certeza inquebrantable a miles de personas en un continente extranjero. Su coraje inicial, el mismo que lo impulsó a decir, «Vayamos también nosotros, para que muramos con él en Judea», lo guió hasta la muerte en las orillas lejanas del Océano Índico. Fue en Milapore donde Tomás fue arrestado y sometido a su prueba final. La tradición más aceptada relata que fue martirizado, no en una cruz, sino con la lanza, un arma que a menudo simboliza el final violento de los guerreros y los héroes. El hombre que había exigido tocar las heridas de los clavos, sufrió él mismo una herida mortal. Su escepticismo, satisfecho con la prueba de la resurrección, lo había impulsado a viajar al fin del mundo para dar un testimonio que solo podía ser silenciado con la muerte. Su cuerpo cayó en la tierra que había evangelizado, y el lugar de su martirio, conocido hoy como el Monte de Santo Tomás, se convirtió en un faro para los millones de cristianos indios que aún hoy lo veneran como su fundador. La lanza en Milapore no puso fin al testimonio de Tomás, sino que lo selló. El escepticismo, resuelto en la certeza, se transformó en la convicción más costosa, la de la vida entregada. Tras su martirio,
La comunidad cristiana india, establecida por el apóstol en la costa de Malabar, se enfrentó al inmenso desafío de sobrevivir sin su fundador, miles de kilómetros alejada del resto del mundo cristiano. Este acto de fe fundacional, sin embargo, demostró ser la más sólida de todas sus obras arquitectónicas. Los cristianos de Santo Tomás persistieron a través de los siglos, manteniendo una identidad cultural y litúrgica propia, inalterada por las invasiones o las cruzadas. Ellos son la prueba viviente de que la fe sembrada por Tomás arraigó profundamente, creando una iglesia que se mantuvo firme frente al poderoso hinduismo y las sucesivas oleadas de colonización. Su supervivencia, a través de invasiones persas, árabes y siglos de aislamiento, es el milagro silencioso de Tomás. Su legado es un recordatorio de que las iglesias más resilientes son a menudo aquellas que se establecen en las fronteras de la fe, lejos del centro del poder. La tumba de Tomás en Milapore se convirtió en un lugar de peregrinación, un faro en el vasto océano Índico. No obstante, la historia, que es movimiento constante, hizo que sus reliquias siguieran un viaje tan épico como su vida. Para proteger los restos del apóstol ante la inestabilidad política, la tradición relata que fueron trasladados desde la India hacia el oeste. El primer gran refugio fue Edesa, en la actual Turquía, una ciudad que se convirtió en un importante centro cristiano de la antigüedad, a menudo asociada con la primera evangelización de Siria. La presencia de la tumba de Tomás dotó a Edesa de una autoridad apostólica inmensa, atrayendo peregrinos y consolidando la fe siríaca en el cercano oriente. Las reliquias de Tomás se convirtieron en un tesoro codiciado, moviéndose de Edesa a la isla griega de Quíos, y finalmente, algunos de sus restos fueron llevados a Ortona, Italia, donde hoy se veneran. Este periplo global subraya la amplitud de su misión, abarcando 3 continentes y varias civilizaciones: la India, la persa, Edesa, y la romana, Italia. Pero la mayor contribución de Tomás no reside en la geografía de sus viajes ni en el destino final de sus huesos, sino en la legitimación de la razón y la duda dentro de la fe. En la actualidad, su historia resuena con una fuerza inigualable. Vivimos en una era que exige evidencia empírica, una era de ciencia, historia y escepticismo. El ateo, el agnóstico o el simplemente curioso de hoy, se siente inmediatamente identificado con la demanda de Tomás: si no viere, no creeré. El Evangelio de Tomás no ignora este escepticismo, lo acoge y lo usa como el crisol para forjar una fe más fuerte. Tomás se convierte en el patrono de la mente racional. Su historia nos enseña que el cristianismo no es incompatible con la investigación rigurosa, sino que la invita. El mensaje final de Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron, no invalida la necesidad de la prueba, sino que trasciende la dependencia de la visión física, empujando la fe hacia la convicción basada en el testimonio verificado y la experiencia espiritual. Tomás, al tocar las heridas, satisfizo nuestra necesidad humana de certeza material. Su testimonio, al ser el del escéptico más exigente, se convierte en la prueba más fuerte para todos los que le siguen. Él valida al creyente que lucha con preguntas difíciles. Nos demuestra que el camino hacia la fe no es un salto ciego, sino una progresión, a menudo dolorosa, que va desde la valentía, querer morir con Jesús, pasando por la honestidad intelectual, exigir la verdad, hasta la certeza total: Señor mío y Dios mío. El legado de Tomás es un recordatorio de que cada crisis de fe es una oportunidad para un crecimiento más profundo. Él se negó a aceptar un rumor, él exigió un encuentro. Y en ese encuentro, transformó la duda en la aclamación más alta de la divinidad de Cristo. Este es el espíritu que lo impulsó a viajar a la India, a establecer una iglesia que ha resistido 19 siglos de historia. Su vida es la prueba de que el más profundo de los escépticos puede convertirse en el más intrépido de los misioneros. El carpintero de Galilea, el hombre de la lógica, se atrevió a construir el puente de la fe hasta el último rincón del mundo conocido, y su vida es el testimonio de que la verdad, cuando es tocada y verificada, es digna de la vida y de la muerte. La travesía de Tomás, el gemelo, es la metáfora de la vida del creyente, una constante dualidad entre lo que vemos y lo que creemos, entre la lógica del mundo y la promesa de la eternidad. Él se atrevió a preguntar lo que todos temían, y a través de su pregunta, nos dio la respuesta más contundente. Hemos terminado el viaje de Tomás, el apóstol que, al dudar, nos enseñó a creer con mayor certeza. Si la historia de este escéptico valiente y su viaje al fin del mundo te ha conmovido o te ha enseñado el valor de la duda, te pedimos que dejes un comentario y nos cuentes tu opinión sobre el legado de Santo Tomás. Comparte este documental con aquellos que luchan con preguntas difíciles. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para acompañarnos en el próximo capítulo épico de la serie 12 vidas y muertes de los 12 apóstoles.